Sí, advertencia. En este programa sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. Este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Está bien, Dire, que te veamos por aquí el pelo. Bueno, el pelo no. Es un decir. Llevamos casi un mes y medio sin verte. Yo unas vacaciones que me he tomado. Por otro lado, qué tranquilos que hemos estado. Lo bueno habéis echado de menos. Habéis echado de menos. Vamos. Nos han salido unos programas cojonudos, ¿sabes? Venga, o sea, no te digo otra cosa. Yo me he echado de menos cuando os escuchaba yo a vosotros, digo, coño, yo no estoy ahí. Sí, claro. Te echabas de menos a ti mismo. Me echaba de menos a mí mismo. Falta algo. Bueno, el caso es que ya estamos aquí de nuevo. Mira, os traigo además un constipado. ¿Ah, sí? Sí, anda. Que lo cogí en Viena y no lo he soltado todavía. Te podías haber traído una pancetillas o algo. No, pancetilla no. Allí estaba el Sacher. Sí, la Sacher, que me gusta a mí mucho. Lo que pasa es que te vale un trozo chiquito 50 euros. A Sacher te refieres a una tarta. Una tarta, sí. La tarta se inventó allí, la Sacher. Y la venden en el Hotel Sacher con sus ingredientes secretos. No te puedo decir que está buena. La de mi mujer sí la he probado. La napolitana esta también se inventó allí. Ya eso ya no lo sé. En el Los primer valses sitio sí. de Viena, acuérdate, que la hablamos allí. Bueno, pues vamos con lo serio. Esto Venga. es No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana, Santa Cruz, 107.4 de la FM. No me digas que no te has acordado de las veces que te interrumpo en estas cosas. Como siempre. Con la tranquilidad que lo ha dicho estos días. Podía decir todas estas frases seguidas sin que tú me interrumpieses. Pero aquí tenemos un Kisscast de esos y ahora... Bueno, que también se nos puede escuchar en ondaplanasantacruz.es. Y bueno, mira, hasta me sale tos. Que vamos a empezar el programa número 186. Y 6. Y hoy tenemos especial. Hoy tenemos un especial. Pues, cuéntanos, ¿de qué va? Pues es cosas de... Que esto ha sido cosa tuya. De fantasmas... De fantasmas con capa, o sea, con sábana y sin sábana. Y sin sábana. Sí. Pues Date. Tenemos un invitado muy importante. Intrigados nos tienes. Subo música y nos presentas, ¿vale? Venga, tú primero... Vamos a hacer una... Me lo he preparado. Que me... Claro. Dale bombo. La una, pues ponme la música. Ah, que quieres que te ponga la música. No me baje la música y ponme la una. Vale. ¿No? Pues nos dice la Wikipedia que los fantasmas, en el folclore de muchas culturas, son supuestos espíritus, almas errantes o en pena de seres ya muertos que se manifiestan entre los vivos en lugares con los que presentan un vínculo. La creencia en fantasmas se testimonia desde los primeros textos sumerios y egipcios. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, un texto sumerio, el fantasma del amigo de Gilgamesh, Enkidu, se le aparece a este. En la Odisea, del griego Homero, muestra viajes de ultratumba. Los romanos ponían un puñado de tierra sobre el cadáver de una persona para que su alma no errara por la eternidad. Parece ser que hay fantasmas buenos y malos, y que hay personas que se dedican a cazar a estos fantasmas. Y hoy con nosotros tenemos a uno de estos cazafantasmas, don Manuel Berrocal Muela. Muy buenas. Gracias Muy buenas, caballeros. Muchas gracias por haberte prestado a estar de invitado aquí hoy en nuestro programa. No me cuentes historias. Bueno, contaremos algunas historias, ¿no? Porque si no contamos ninguna, no sé para qué hemos venido. Bueno, pues don Manuel
Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, terapeuta analítico por la Sociedad Española, Psicosomática, estudioso desde la línea junguiana de los mitos y las distintas religiones y la cultura popular. Es colaborador de los programas de radio La Escóbula de la Brújula, de Podium Podcast, y El Dragón Invisible, de Radio Castilla-La Mancha. Y es investigador durante más de 30 años de fenómenos anómalos en la sociedad española de parapsicología. La primera pregunta: ¿la P de parapsicología para qué sirve? La P de parapsicología siempre ha servido para una cuestión muy sencilla, para indicar eso que está al lado de la psicología. Pues entonces, claro, directamente esa es la opinión. Pero hoy en día ya no se utiliza el concepto de parapsicología, porque de alguna manera, pues bueno, entre unas cosas y otras ha sido muy mal utilizado por la mayoría de la gente. Y entonces ya realmente lo que se busca es esa situación más dentro de la psicología que pueda explicar en un momento determinado todos estos fenómenos que generalmente o llamamos del misterio o llamamos anómalos, por decir algo, pero son cosas que en realidad tenemos que reconocer que es que todavía no sabemos muy bien cómo explicarlas. Bueno, pues en nuestro programa, hablando contigo, pues estuvimos hablando mucho tiempo. Y bueno, para que me orientaras, pues tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, que no sé si dará tiempo a hablar de las 5 casos donde supuestamente había fantasmas de sábana y después había fantasmas de otro tipo. Lo que queremos es que nos cuentes la historia de lo que pasó en ese caso y lo que hay detrás de ese caso y el por qué se pudo producir. Entonces, por ejemplo, pues así de primera, pues hablamos del caso Vallecas, por ejemplo. Bueno, antes me gustaría comentar una cosa, sí. Y es, de alguna manera digo nosotros porque nosotros éramos un pequeño grupo que vivía en la Sociedad Española de Parapsicología, que éramos los que nos dedicábamos cuando nos presentaban lo que eran todos los fenómenos anómalos que la gente en un momento determinado estaba viviendo. Entonces, en esta situación hicimos un proyecto de investigación consistente, un proyecto que lógicamente luego tuvo repercusión a nivel internacional, sobre todo en otras sociedades, desde la SPR a la Sociedad Mexicana, en el cual lo que establecíamos era un proceso de investigación de lo que eran los fenómenos en sí. Y en ellos planteábamos tres premisas. La primera era el estudio del fenómeno paranormal, evidentemente, la existencia de ver qué es lo que estaba pasando, qué es lo que nos contaban y demás, y sobre todo esto lo aplicábamos a nivel del fenómeno del llamado poltergeist. El segundo punto a tratar era a nivel psicológico, en el cual lo que realizábamos era pues un estudio psicológico de todos los miembros existentes a nivel de la familia para ver pues cosas como en un momento determinado su nivel de fantasía, su nivel en un momento determinado de sugestión, problemas por ejemplo de cómo todo esto les estaba influyendo, es decir, buscábamos un análisis psicológico. Y en tercero hacíamos un estudio sociológico un poco tanto de la familia como de las personas cercanas a ellos para ver cómo también influía esto. Es decir, nosotros el grupo éramos un psiquiatra, un psicólogo, un biólogo y luego también había una historiadora. Y total, que el grupo, de alguna manera, lo que hacíamos era un análisis completo de lo que era la situación existente. Entonces, claro, cuando llegábamos a una casa, fuera la que fuera, como por ejemplo lo que comentabas del caso Vallecas, que todo el mundo conoce, pues evidentemente nosotros hacíamos nuestro estudio. Y nuestro estudio parapsicológico era sencillo, el llegar allí, el ver que nos contaran las cosas existentes, tomar muestras, si era posible, de algo que en un momento determinado eso, e intentar sobre todo ver el nivel que en un momento la familia podía tener de obsesión con la situación. La situación era, claro, cuando nosotros llegamos
a la casa del famoso caso Vallecas, nosotros tuvimos, bueno, en realidad nosotros estuvimos 3 veces, o sea, 3 veces inicialmente y luego 2 veces más, es decir, estuvimos 5 o 6 veces en total en el edificio para ver qué es lo que pasaba. Porque, bueno, nuestra idea era normalmente que, claro, el caso había que seguirle. Y lo cierto es que durante ese tiempo, que en un momento determinado no estábamos allí, pues seguíamos manteniendo el contacto para ir viendo qué es lo que pasaba y demás. En el caso de Vallecas, pues sin duda alguna, lo que existía sobre todo era un problema muy directo de querer llamar la atención. La razón, muy sencilla. Estamos hablando de una familia de... nosotros cuando lo conocíamos era el padre, la madre y 3 hijos. Contaban la historia en un momento determinado de que la hija había tenido pues toda esa historia supuestamente de que, bueno, habían hecho una ouija, un supuesto humo había salido, se había metido en ella y demás. Y aquello había hecho que llegara a morir. Lo cierto es que, claro, cuando nosotros estuvimos allí la primera vez, lo que vimos es que había una sugestión tremenda y unas ganas de llamar la atención increíble. Porque claro, todo era decir, no, y fíjate que, o sea, querían de alguna manera llevarnos a un mensaje establecido. Pero claro, el problema está que la primera vez que yo fui directamente con el grupo ETA, con el padre Pilón. Y en un momento determinado, pues claro, Pilón, que tenía más tablas que otra cosa, directamente, claro, llegó a la conclusión de que allí no había nada y que todo era problema de la sugestión. El hombre hizo bueno, a fin de cuentas era sacerdote jesuita, hizo una especie de limpieza de la casa, bendiciéndola y demás, más para quedar, bueno, para que la familia se quedara un poquito más tranquila, y pare usted de contar. La siguiente vez fui con el señor Fernando Jiménez del Oso. Fernando, claro, según entró por la puerta, le empezaron a contar la historia, la respuesta fue inmediata. No, señores, ustedes están muy sugestionados y aquí no hay nada. Y claro, con la presencia y la importancia que tenía Fernando a la hora de hablar y demás y tal, pues bueno, pues evidentemente estaba claro. Pero el problema estaba por encima de todo en el hecho de que había ese interés de llamar la atención. Durante el tiempo que nosotros estuvimos y las varias veces que vimos, pues claro, evidentemente la mayoría de los fenómenos que nos contaban pues tenían más o menos explicación fácilmente. Por ejemplo, contaron la historia de un póster que en un momento determinado había aparecido como arañado. Vamos, el póster estaba en la parte inferior de una puerta y allí había 2 perros. Con lo cual... Blanco y botella, claro. Más o menos. Además que es que uno de los perros lo hizo delante de nosotros. ¿Para qué queríamos más? Luego hablaban que si en un momento determinado, pues bueno, había un crucifijo que había salido volando. Bueno, el crucifijo, pues evidentemente, el clavo que tenía una escarpia no era excesivamente... tenía mucho enganche. Sí, sigue. No, y ante un posible golpe, pues pudo salir disparado el crucifijo. Nos hablaron de una puerta que se abría, de un armario, una puerta que evidentemente se abría porque tenían tantas cosas dentro que era casi imposible cerrarla. O sea que todo tenía más o menos su explicación. Lo único más importante era por la existencia de esa supuesta situación de la policía que había estado y que decían que habían visto toda una serie de fenómenos. En realidad el informe nunca habló de que hubieran visto nada, simplemente que les habían contado. Y lo único que parecía es que era pues bueno, que habían oído unos ruidos en la terraza. Ruido que posteriormente con los años han reconocido los hijos que fueron ellos tirando una piedra. Entonces, estamos hablando de que, claro, era un fenómeno en el cual lo importante que hay que ver no era el fenómeno paranormal, el cual, seamos sinceros, se desmontaba a los 10 minutos, ni era el fenómeno psicológico, realmente tampoco había un gran problema. Una familia normal y corriente, clase más bien baja de Madrid, en un barrio también no muy desarrollado, y el tema era sencillamente eso. Lo que había era un interés económico que le había creado una persona que en un momento determinado le había explicado o le había dicho que con este rollo podía sacar dinero yendo de televisiones. Y entonces todo su interés era ir por televisiones para sacar dinero. Claro,
aquello nunca lo supieron llevar a nivel económico y se convirtieron pues en lo que se convirtieron, en unos pequeños payasos, con perdón de la expresión, que me perdone la familia, pero evidentemente la gente se aprovechó de ellos descaradamente. No vamos a hablar de programas como el Mississippi y toda esa basura que tuvimos en su momento, que los utilizaron descaradamente como payasos. Los llevaban, pues bueno, para montar el pollo y montar espectáculo a costa de ellos. Pero es que, perdona que te corte, pero es que llegaron hasta sugestionar a la policía, que fueron allí a dar fe, ¿no? No llegaron a eso. No. Vamos a ver. El problema con la policía fue directamente, claro, llegaron allí y cuando llegaron la policía, pues la familia estaba supuestamente histérica. Lo cual, pues bueno, pues vale, es una situación que no daba para más. Y en un momento determinado, los hijos han reconocido, no hace mucho, que su madre le dijo que tiraran una piedra a una chapa que había en la terraza. Claro, produjo un ruido muy gordo, porque una piedra contra una chapa, os podéis imaginar. Sí. Y eso fue lo que los policías decían que habían oído, porque claro, cuando fueron a la terraza a mirar y demás, no vieron nada. Entonces, estamos hablando de que la supuesta sugestión a la policía fue causada de forma fraudulenta. Claro, los policías que están allí. Luego, hay que reconocer una segunda cosa. El famoso informe de policía nunca ha existido, porque lo que hay es que uno de los números, o sea, uno de los policías dice al que estaba en comisaría: oye, hemos visto esto y tal, en la familia ocurre esto, dicen. Y eso es lo que apuntó el que estaba allí, un poco diciéndole lo que los otros le decían: pues nos han contado esto y nos han contado lo otro, y ya está. La diferencia es que a la hora de apuntar no puso nos han contado, sino que puso pues el fenómeno es este y lo otro. Es decir, se perdió una frase de una gran importancia. Con lo cual, cuando tú miras el informe, parece que a ellos, los policías, habían visto algo. No vieron nada, vieron supuestamente la puerta esa que se abría, porque tenía un montón, era pues bueno, en el mueble del salón tenían un montón de carpetas metidas ahí, de fotos y demás y tal, y la puerta cerraba mal. Entonces, claro, tú cerrabas la puerta, pero claro, cuando llevaba un cierto tiempo, la presión de las carpetas hacía que se abriera la puerta. Entonces, claro, vieron la puerta abrirse. Luego les contaron la historia de las supuestas babas que habían aparecido al lado de una foto. Claro, ellos no vieron nada, no recogieron nada, no tuvieron la precaución de poder tomar una muestra, porque no había nada que ver, era algo que les habían contado. O sea, que es que, claro, lo que pasa es que estamos hablando de un fenómeno que lo importante es, por un lado, el fenómeno familiar. Porque aquí lo importante es que ellos iban buscando una situación económica, pero por una razón, porque estamos hablando de una familia que económicamente estaba con problemas. Y entonces, claro, hubo alguien que les engañó, sé quién es, pero no digo el nombre porque es una persona relativamente conocida, que en un momento determinado les dijo que podían hacer negocio. Y lo cierto es que, estando yo en la casa, me parece que fue en la tercera o en la cuarta vez que estuvimos por allí, me estuvo preguntando qué es lo que podía ya cobrar por un programa de televisión, por un programa de radio, o sea, su interés económico. Vamos a ver, que nadie entienda mal la historia. Yo no estoy diciendo nada en contra de la familia. Yo lo que estoy diciendo es que evidentemente ellos tenían una necesidad económica y alguien les hizo creer que a través de esto podían tener unos ingresos. Con lo cual, seamos sinceros, cualquiera de nosotros muy posiblemente lo hubiéramos intentado. Lo que pasa es que, claro, no supieron hacerlo bien. Metieron un personaje de terror allí, que era el famoso Tristan Baker, que era un cara dura de 3 pares de narices, y esto sí no me importa decir la palabra, porque desde ese momento todo su afán era sacarles dinero a la familia para poder supuestamente arreglar el fenómeno que tiene.
tenían. Claro, toda aquella historia que luego se ha ido creando, porque claro, la historia nace de una manera. Se supone que era el abuelo que se había muerto, les prestó un dinero y venía desde el más allá a reclamar su dinero. Reclamar el dinero. Madre mía. La historia está en que, claro, esa historia tuvo no mucho recorrido. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que en un programa de televisión con Concha Velasco, en el cual nos invitaron a... Bueno, la verdad es que me invitaron a mí y yo no sabía que iba a ir ella, si no, no hubiera ido, lo reconozco. Pero bueno, cuando me quise dar cuenta estaba en el plató y estábamos los dos. Tuvimos el inconveniente de que directamente, antes de empezar el programa, dice la mujer, es que, verás, no voy a contar lo de mi padre porque mi familia me ha echado la bronca. Con razón, claro, porque se había convertido en el espectáculo de todos sitios. Con lo cual, cambia la historia y empieza a contar la historia de la hija. De que la hija, de que habían hecho la ouija, de que todo ese rollo que nos han contado 2000 veces. Es la parte dramática porque al final es una chica que muere. O sea, ahí... Claro, pero hay que ver, la chica muere porque estamos hablando de una chica con un problema de epilepsia que no estaba bien, estaba en tratamiento, no estaba en tratamiento. Estaba con una serie de pruebas y demás para determinar, pero no estaba todavía en tratamiento. Y supuestamente tenía algunas crisis de vez en cuando. Y en una de esas crisis, pues la mujer tuvo un problema a nivel cardíaco. Y entonces, claro, tú cuando leías el informe forense, que yo le he leído, claro, te hablaba de la existencia de que había muerto de una manera que no se sabía bien. De circunstancias, claro, la familia pensaba que era por la supuesta situación de el fantasma, que todo ese que habían creado y demás y tal, y lo vendían como eso. Pero desde el informe sí que, o sea, desde el informe forense, tú lo único que sacabas era directamente que la chica había muerto por una parada cardíaca producida por una crisis epiléptica. O sea, que es que estamos hablando, claro, todo esto ha ido creando un mito. Y aquí ya viene el fenómeno sociológico, los medios de comunicación, la existencia de personas que han querido hacer negocio a costa de ellos, gente que lleva años vendiendo sus historias a costa de ellos cuando en un momento determinado nunca ha habido nada desde el principio. Claro, todo ello ha creado una situación que ahora a nivel social, el caso Vallecas, el caso principal porque hay un estudio, porque ha ido la policía, porque no sé qué y tal, bueno, casos supuestamente de estos en los que ha ido a la policía, yo no sé cuántos he conocido en Madrid. O sea, tú pensaros que en la etapa álgida que nosotros estuvimos investigando todo este tipo de casos, llegamos a los 160 casos de poltergeist. Madre mía, claro. Con lo cual, claro, detrás... Un efecto llamada. Sí, vamos a ver, es que hubo un efecto llamada que se llamó Expediente X. Claro. Sí. O sea, es que no nos damos cuenta de cómo cosas como, por ejemplo, la serie influyó directamente a nivel social. Porque de golpe porrazo, mucha gente ya hablaba de estos temas como algo que fuera verdad, cuando en realidad lo único que había visto era la serie, que es muy buena, que me encanta, pero bueno, pero no deja de ser una serie de televisión. Sí. Y unos guiones pues fantásticos, pero que no son reales. Pero claro, pero no son reales. O sea, y entonces el problema que había era directamente eso. En un momento determinado, a nivel social, cada vez había más aceptación de estos fenómenos. Aparte teníamos, pues bueno, es la época maravillosa de todas las revistas sobre el tema que existían, programas de televisión había de vez en cuando, la asistencia de programas de radio eran continuos, es decir, había a nivel social una facilidad para potenciar todos estos historias con mucha facilidad. Y entonces, pues claro, cuando alguien salía diciendo yo es que tengo un poltergeist en mi casa, pues claro, inmediatamente, ¿qué ocurría? Era carne de cañón para todos estos programas. Sí, porque si esto, no sé si será el primer caso, bueno, uno de los casos principales, porque después otro caso importante también fue el del baúl del monje. Por ejemplo. ¿Es que fue después o antes? El baúl del monje, bueno, realmente fueron casi a la par, ¿me entiendes? Entonces, vamos a ver, yo quiero dejar muy claro que yo hablo por mi experiencia.
Sí, sí. Lo que otros grupos hayan, o sea, otras personas hayan supuesto, hayan dicho, hayan contado porque ellos les ha ocurrido y demás y tal, yo no puedo juzgar porque evidentemente no estaba allí. Que quede muy claro. O sea, que nadie considere que lo que yo estoy diciendo es que estoy de alguna manera poniendo en duda lo de los demás. Yo sencillamente cuento mi historia, cuento mi estudio, mi trabajo, y si eso de alguna manera da una idea en un momento determinado de cómo funcionan estas cosas, pues mira, me alegro un montón. En el baúl del monje, pues evidentemente también cayó en nuestras manos. Perdona, Manuel, para poner un ejemplo de esto que está diciendo, o sea, en estos casos, claro, es que cada uno cuenta lo que vive. No, claro. La sugestión es muy importante. Yo le contaba a Manuel que en mi casa, pero recientemente, ahora mismo, yo estaba trabajando y de repente, de la noche a la mañana, me viene un olor muy malo. Que yo dije, coño, o sea, ¿qué huele aquí? Aquí huele muerto. Olía muy mal. Entonces yo a la planchadora, yo le dije, ¿no hueles un olor raro? Dice, sí. Dice, pero, digo, acércate para acá. Y cuando se arrimaba a mí, olía peor. Y yo pensaba, digo, esta mujer se creerá que me estoy aquí. Que no te habías duchado. Claro. No. Bueno, pues la sugestión, yo no soy persona que se sugestiona fácilmente. Yo busco una explicación. Entonces, bueno, al día siguiente, que era sábado, yo bajé y ese olor seguía, estuve echando colonia, seguía hasta una hora determinada. Parece que como se apagó. Sí. Pues ya no huele. Pues al día siguiente, un lunes, yo me acerqué a la pared y olí y dije, coño, este es el olor. Claro, y están haciendo obra al otro lado, cayó agua entre la pared de la obra y la mía, causó humedad y es el olor que me transmitía a mí, que me venía a mí. Entonces, claro, la sugestión te hace de, pues ya, ver fantasmas. Aquí hay algo. Estabas poseído. Claro, es que es muy importante cómo evolucionan los casos. Mira, igual que ese caso, vamos, uno de los que te conté, yo creo que viene ahora más a la hora de comentarlo, es el de una señora mayor que nos llega en un momento determinado, porque digo mayor porque, bueno, estoy hablando de 70 y tantos, casi 80 años, ¿no? Y esta mujer, en un momento determinado, se había muerto hacía poco su marido, y ella tenía el problema de que cuando se acostaba en la cama y se ponía en dirección al lado que dormía el marido, olía un olor raro. No voy a decir ni mal ni nada, simplemente que ella recibía como un olor raro. Claro, cuando en un momento determinado esta mujer empieza a contar la historia, tiene el inconveniente de que, primero, se localiza a la amiga de turno que cree en todas estas cosas, que el mundo está lleno de fantasmas y que hay fantasmas por todas partes y demás. E inmediatamente le empieza a hablar, uy, eso va a ser fantasma de tu marido, no sé qué tal, le empieza a meter la historia en la cabeza. A continuación, cae en manos de un cura. Claro, la mujer fue buscando una explicación, entendamos, lo cual es lógico. Cae en manos de un cura y el cura le dice directamente que está, iba a decir gilipollas, pero casi. Entonces, que se dejara de tonterías, que eso no tenía ni base ni nada. A ver, la mujer tenía un problema, joder. No le puedes llegar y decir esas cosas. Si no quieres meterte en el tema o consideras que el tema no tiene sentido, vale, escápate como quieras, pero con un poquito de cuidado, ¿no? Total, que fue pasando, luego acabó en un curandero. O sea, bueno, no, perdón, una echadora de cartas, que había una tienda de estas esotéricas cerca de su casa, y claro, fui a contárselo. Y la otra, pues bueno, fue allí y demás y tal, claro, estaba claro, era el marido, que no tenía nada mejor que hacer que venirse desde el más allá, y como debía estar medio podrido, pues evidentemente la pobre mujer le olía mal. Pues, claro, es que vamos a ver, hago el chiste y la broma, porque es que muchas veces no nos damos cuenta de lo ilógico que son estas historias. Pero bueno, pasó un curandero, el curandero inmediatamente le va a solucionar el problema, solamente eran 2.500 euros. Joder. La historia era algo módico. Pero vamos, precio módico, se lo hacía por precio de amigo, por decirlo de alguna manera. Total, que al final acaba coincidiendo con otra señora, otra amiga, que esta me había escuchado en el espacio de Miguel Blanco,
en espacio en blanco. Y bueno, pues como yo hablé de la sociedad, que hacíamos, no sé qué tal, la mujer se puso en contacto con la Sociedad Española de Parapsicología, que quería hablar conmigo. Pues bueno, pues vale, hablábamos y demás, y me cuenta qué es eso. Claro, nosotros fuimos a ver a la mujer. Estuvimos con ella, hablando, todo el rollo, vimos la casa, el lado donde ella decía, no había nada en especial y demás y tal. Pero claro, vamos a ver, yo tengo una formación, soy médico, con lo cual hay cosas que de alguna manera, pues siempre intentas quitar. Vamos a ver que que no tuviera un problema físico, el que fuera, que pudiera justificar esto. Y entonces conseguí que se fuera al médico. El médico le mandó al otorrino y el otorrino se encontró que tenía un tumor que se estaba formando de tal manera que estaba apretando, por decirlo de manera fácil, los nervios olfativos. De tal manera que en cierta posición esa presión era mayor y con lo cual los estimulaba y era ese olor que ella sentía de algo que no existía real. Joder, macho. Claro, entendamos, si es que muchas veces estos fenómenos tienen una causa, pero es una causa física. Lo que pasa es que hay que buscarla. Ese es el problema. Estamos demasiado acostumbrados a esa situación de que llega el grupo con la vidente, el vidente o quien sea. No, yo veo un fantasma, le siento, puedo... No, vamos a ver, o sea, tú puedes llegar al fantasma cuando has quitado todas las otras posibilidades. Nunca puedes empezar por el fantasma. No debe ser el principio. Claro. Es que es la navaja de oca. Vamos a buscar lo más sencillo. Claro, lo más normal. Entonces, claro, esta mujer, ¿qué ocurrió? La operaron, se acabó el problema. O sea, como tú decías de los olores, pues claro, es que los olores a veces es eso. Vamos a ver, otro de los casos que tuvimos, que también te le comenté, era en un restaurante que hay en el centro de Madrid. Este restaurante tenía la característica, bueno, un restaurante de estos, le habían puesto precioso, súper pijo, bueno, la verdad es que el restaurante, bueno, sigue funcionando y la verdad es que está muy bien, no digo dónde es porque el morbo se dispara y luego la gente va allí a ver lo que no tiene que ver. Pero bueno, y como sé que les va bien, no va a ser que les jodamos el negocio. Sí, que sea peor. Pero la historia es sencilla. Esta gente tenía la situación de que tenía una planta baja. La mayoría de los restaurantes, bares y demás del centro de Madrid, casi todos suelen tener un sótano que han habilitado con mesas y estas cosas, que si os fijáis, casi todos, no sé si habréis venido por Madrid, pero casi todos tienen una forma como de abovedada. ¿Por qué? Porque esas son los antiguos túneles que había en Madrid, que empiezan desde la guerra civil, de la guerra de la independencia, que se utilizaban para el contrabando. Entonces, claro, desde la puerta de Toledo hasta casi la puerta de Alcalá y Bilbao, y la zona de Bilbao, todo está lleno de túneles porque era por donde entraba el contrabando para evitar lo que había que pagar en la época de los franceses en Madrid. Porque había un canon que pagar si tú traías cosas de fuera de la ciudad. Y eso, claro, ahí ha estado funcionando luego en la guerra civil y demás y tal. O sea, pero cuando ya pasa todo esto, la mayoría de los restaurantes que han hecho han cogido su parte, han cerrado por un lado y por otro y han creado pues como una habitación independiente donde suelen tener pues eso, mesas y demás pues para que tú comas y puedas tomarte unas cervezas y estar tranquilo, ese tipo de historias. Y entonces este restaurante tiene su parte correspondiente. Con lo cual, claro, la gente bajaba abajo, se sentaba y demás, pero en cuanto llevaba un poquito tiempo, cuarto de hora, 20 minutos y demás, se encontraban mal, se sentían mal. No es que no podían definirlo muy bien, pero era como si se ahogaran y se iban. Entonces, claro, en un momento determinado, la persona que llevaba esto, pues bueno, pues a través de un amigo entra en contacto con nosotros. La película es siempre la misma. Y nosotros vamos allí. Claro, estuvimos un tiempo, estuvimos varios días en la parte de abajo. Yo puedo decir que evidentemente había algo
porque no podías respirar bien. Eso estaba claro. Y te encontrabas a disgusto. Entonces, claro, si te ibas a tomar una cerveza y estabas a disgusto, te ibas en cuanto podías. Y a fuerza de eso estuvimos mirando el edificio, mirando no sé qué tal. Y un día encontramos que detrás de un aparador tenían una puerta que no habíamos visto. Y en un momento determinado, pues claro, ábrenos la puerta. Bueno, es que no sé dónde está la llave, ábrenos la puerta. Total, que al final conseguimos que nos abrieran la puerta. Abrimos la puerta y aquí lo que habían hecho, habían metido una serie de muebles y demás de la gente anterior que estuvo, porque el restaurante era en alquiler, y un poco en almacén allí para quitarlo del medio porque era del edificio y no podían tirarlo. El problema era que la pared tenía una capa de humedad tal que estaba, había un crecimiento de hongos, aquello era demencial. O sea, en particular de un hongo que es el Aspergillum, que tiene una respuesta muy asmática. Con lo cual, claro, lo que te pasaba es que cuando tú bajabas a la parte de abajo, estabas tragándote las esporas de los hongos y, claro, te estaba dando una reacción alérgica. Claro, cuando a este hombre lo vemos, le montamos el pollo, pero ¿cómo tienes esto así? No sé qué tal. Conseguimos convencerlo, el hombre lo arregló, se acabó el problema. Se acabó el problema. Claro. O sea, lo que quiero que entendáis es que muchas veces no hay que llegar y pensar mal. No, aquí detrás tiene que haber algo que alguien quiere sacar negocio. No. Pero hay que ver qué es lo que hay. No puedes estar en un momento determinado llevando un caso de este tipo y no considerar una cosa muy básica, que les pasa a las personas. No es un fenómeno independiente de las personas. Entonces tienes que valorar cuál es la situación de esas personas, qué relación hay, qué es lo que ocurre. Otro de los casos que te comenté era, había una pareja de chicas, vivían juntas y durante una temporada empezó a ver todos unos supuestos fenómenos raros en la casa. Había ruidos, las cosas desaparecían y aparecían en otro sitio. O sea, este típico de película de Poltergeist. Entendamos, porque claro, el problema es que cuando llegas a estos sitios lo que tú vives, lo que te cuentan es la película. Muchas veces la de Poltergeist. Porque la situación es así. Total, que la situación llegó hasta el extremo de que supuestamente el fantasma empezó a agredir a una de las chicas mientras estaba dormida. Lo cual era muy curioso, porque curiosamente en toda la bibliografía que existe, no existe ni una sola agresión. Digo la bibliografía relativamente seria. Sí. Los que van montando películas, pues evidentemente eso no se les considera. Pero no hay ningún solo caso de agresión de un fantasma a un ser vivo. Son situaciones de que ves el fantasma, de que se mueve, lo que tú quieras, pero no hay agresiones. Que hubiera en este caso era algo que nos llamó muchísimo la atención. Total, que nos tiramos un montón de noches, porque generalmente todos los problemas eran de noche, en la casa, pues eso, allí sentados en el sillón, esperando a ver qué pasaba. No sé cuántas noches estuvimos, la verdad, tendría que mirarlo en el informe, los informes que tengo. Pero bueno, lo cierto es que el tiempo que nosotros estábamos no pasaba nada. El día que decíamos, no, mira, hoy no podemos por problemas de lo que fuera, ese día pasaba. Ese día tocaba. O sea, que el fantasma de alguna manera, cuando estábamos nosotros, se acojonaba. No quedaba más remedio. Pero bueno, total, que estuvimos así pues casi un mes, y en ese mes empezamos ya, claro, a ampliar campo. Es decir, hablar con los vecinos. Porque claro, normalmente cuando tú vas a un caso de estos, la familia es perfecta, es maravillosa, se llevan todos de puta madre, perdón por la expresión, y no hay problemas de ningún tipo. Luego cuando te vas metiendo te encuentras pues que hay problemas de todo tipo, porque es una familia, joder. Sí, vamos a ver, como todas las familias, estamos hablando de algo normal, o sea, es una relación de varias personas dentro de un espacio pequeño y hay enfrentamientos, es que es algo normal, no pasa nada. Y entonces, pues claro, esta pareja supuestamente se llevaba muy bien, se querían mucho y todo ese tipo de historias. Pero claro, cuando empezamos a hablar con algunos de los vecinos,
nos encontramos que eso no era tan real, que las peleas entre ellas eran habituales, peleas de voces y demás y tal, que solían ser en algunos momentos bastante fuertes. Y entonces, pues claro, ya había una disonancia entre su historia y el entorno. Entonces empezamos a indagar más en su relación. Y claro, acabamos encontrando que la relación no era tan perfecta. Que directamente, pues llevaban varios años ya juntos, seamos sinceros, habían llegado a una situación que no estaban muy a gusto uno con otras, y una de ellas había decidido conseguir que la otra se fuera. ¿Y cómo lo quería hacer? Acojonándolo. Gracias al fantasma. El fantasma, que se dedicaba, pues le quitaba las cosas a lo mejor del bolso y las escondía, cosas por el estilo. O sea, situaciones un poco niñería. Sí, pero claro, lo suficiente para que la otra ya empezara un poco a estar sugestionada. Sí. Sugestionada. Claro, cuando llegó a la situación de ya golpearla por las noches, claro, ya la situación empezó a ser un poco problemática. Yo, con referencia a esto de lo de dormir, eso de dormir es muy complicado. Porque yo era consciente, a mí me pasó un caso, yo estaba durmiendo con mi mujer, claro, yo a mi mujer la quiero mucho, y yo estaba soñando, pero sabía, en el sueño sabía que estaba soñando, y yo me tenía que despertar, y yo decía en el sueño, despierta, y despierta, que yo en el sueño decía, me tengo que hablar más fuerte, y entonces le dije, despierta, y dije, no, tengo que hacerlo más fuerte, y entonces yo dije, ¡despierta! Escucha, pobre, mi mujer, pobre Lu. Mi mujer. La pobre casi la mata en el susto. Mi mujer, viudo, la oigo porque coño me desperté y todo yo, y la oigo que dice, ¡ay, señor! ¡Nene! Y digo, tranquila que estaba soñando. Pero, coño, ¿qué me pasó? No, pero si la tú imagínate, si yo no la contesto, si yo no la digo, oye, que a lo mejor mi mujer se cree que estoy poseído y mandan me manda Manuel a que me haga a mí un exorcismo. A saber el qué. Un lavado de bajos. No, si es que esas cosas, a saber, si es que son más normales de lo que parecen. Entonces, pues es lo que te digo, estás al final, pues claro, nosotros al final, pues normalmente lo que acabábamos haciendo era pues terapia psicológica o terapia de familia y demás, intentando buscar, pues bueno, solucionar ese problema. Porque normalmente siempre hay alguien en ese grupo que en realidad lo que va buscando es o llamar la atención, o se considera que está dado de lado, o en un momento determinado hay algún problema de moving, que es muy habitual en las familias, de un hermano con el otro, o sea, todo este tipo de historias. Y en este caso, pues bueno, estuvimos hablando con ellos y con ellas y demás, y al final, pues claro, acabamos encontrando la situación de cómo era y convenciéndolas que lo mejor que podían hacer era separarse. Que quede claro, nosotros nunca hemos dicho quién era el causante. Porque claro, seamos sinceros, es un problema. Tú imagínate que tienes una familia que se tira, pues a lo mejor lleva 4 o 5 veces con un miedo atroz, y llegar y decirle, pues es que es su hijo que le está puteando. No, claro, buscabas la manera, por un lado, de hablar con el niño o la niña para que entendiera en un momento determinado que lo que estaba haciendo no era lo mejor. Por otro lado, claro, la situación cuando ya le pillabas, el fenómeno desaparecía, porque nadie lo hacía, evidentemente, pero por otro lado, claro, entrábamos en la familia a nivel psicológico para conseguir en un momento determinado sacar a la luz ese problema que ese crío tenía. Claro. Eso era lo importante. ¿Cuánto de importante es ese equipo multidisciplinar? Que haya gente que domine muchos campos, no solo. Pues mira, es muy importante, pero claro, sobre todo nosotros éramos, vamos a ver, nosotros por encima de todo funcionábamos porque el grupo era ante todo un grupo psicológico, que funcionábamos a nivel de terapia, cada uno en su consulta y en su historia. Entonces, claro, todo eso facilitaba mucho la comunicación con
con la familia o con la persona que lo está sufriendo. Luego, además, teníamos personas en un momento determinado, pues bueno, físico, un amigo que era físico, otro que... O sea, gente de otras, pero siempre gente, voy a decir claramente, titulada. Claro. Es decir, gente con una preparación académica para poder enfrentarse a estos problemas. Porque claro, tú no puedes llegar a una casa y hablar, yo que sé, de que no, es que las tuberías no están bien organizadas y demás y tal, y tienes un problema que al cual te está produciendo estos ruidos que en realidad es la bajada del piso de arriba. Para eso necesitas, ¿qué? Un fontanero. Claro. No necesitas alguien que sea, no, es que es multidisciplinar, no, necesitas un fontanero, punto. O sea, que quede claro, no necesitas otra persona que tenga esa preparación. Y nosotros teníamos la suerte de poder contar con otras personas con una preparación. Físico, un químico, o sea, luego teníamos, pues eso, un microbiólogo, microbióloga, o sea, gente que claro, que en un momento determinado nosotros podíamos llegar y tomar una muestra de, por ejemplo, el restaurante que os contaba, llevárselo y hacer ella el cultivo, no sé qué, no sé cuánto, y decirnos, esto es un aspergillum, tiene estas características y produce estos problemas. Gente capaz de encontrar explicaciones que tú no tienes es que, a primera vista. Claro, es que no te puedes fiar directamente de la primera, porque, vamos a ver, para que os hagáis una idea, cada vez que nos enfrentábamos o nos llegaba un caso, nosotros en plan de coña, siempre decíamos, este va a ser el caso del siglo. Hasta que, claro, entrabas en contacto con la gente y se acabó el problema. O sea, ¿por qué? Porque encontrabas explicaciones. Mira, uno de los casos que yo siempre suelo contar, porque me parece francamente muy interesante, hablamos de un chaval de 14 años. Un chaval que le gustaba irse a los museos, leer, pasear. O sea, un niño que no es habitual. Tenía la desgracia de haber nacido en una familia, el padre militar, el hermano mayor militar, queriendo ser militar. Digo esto porque, claro, ante esta situación del niño dedicado a toda una serie de actividades mucho más creativas y mucho más, no sé muy bien cómo definirlas, claro, tenía un rechazo a nivel familiar brutal. ¿Por qué? Porque el padre era lo que era, y punto. Muy buena gente, que quede muy claro, pero su ideología era clara. Entonces él no entendía que su hijo prefiriera irse en un momento determinado a ir a ver un museo a tragarse un partido de fútbol con su hermano y con él. Claro. Sí. Eran las cosas de este tipo. Entonces, claro, durante todo el tiempo, pues bueno, ahí la situación parece que existía una persona que actuaba un poco como mediadora en ese mundo familiar existente, y era la abuela. La abuela protegía o sobreprotegía mucho al hijo pequeño y impedía muchos de los problemas que evidentemente el crío tenía. Pero la abuela llegó un día que se murió. Son esas cosas que ocurren. Sí, claro. Los abuelos se empeñan en morirse, joder. Manías. Y nos hacen la puñeta a todos, porque seamos sinceros, perdemos una imagen maravillosa generalmente. Pero bueno, y en un momento determinado, pues claro, se muere la abuela y algo pasa. Algo pasa que en un momento determinado se empiezan a producirse toda una serie de fenómenos en la casa. Claro, en un momento determinado, un día llega la madre con una amiga y aparece en la Sociedad Española para Psicología pidiendo, oye, que tenemos este problema, no se preocupen, nosotros vamos. Normalmente cuando íbamos siempre había una bajada del fenómeno. ¿Por qué? Porque de alguna manera, claro, imaginaros, los señores de la Sociedad Española de Parapsicología, este que es psiquiatra, el otro que es no sé qué, claro, había un efecto de sugestión brusco de entrada, que claro, eso cambiaba mucho, rompía un poco la escena familiar, con lo cual los fenómenos bajaban y desaparecían de un tiempo. Pero claro, como nosotros seguíamos yendo y demás, y de alguna manera parecía que íbamos y no hacíamos nada, la persona que los estaba haciendo se animaba y volvía otra vez a hacerlos.
que era lo que íbamos buscando para pillarle, claro. Ya. Se confiaba. Claro, se confiaba. Porque claro, nosotros nos metíamos pues en los análisis psicológicos, en los análisis en un momento determinado de los fenómenos que lo pudiera producir, en no sé qué, pero claro, era una situación de que no poníamos en duda en ningún momento que el fenómeno fuera real. Y bueno, y lo cierto es que generalmente tampoco lo poníamos en duda, que quede claro. Era la realidad la que luego nos indicaba que bueno, que allí había un fraude o había lo que fuera. Y en un momento determinado, pues claro, nosotros llegamos allí, empezamos eso, hablar con toda la familia, tal cual. Nos encontramos, el primero que se rechazaba todo y que evidentemente no quería casi ni hablar con nosotros, era el hermano mayor, lo cual ya evidentemente le pone una cruz. Y ya le marcas porque algo pasa. Y ya empezamos a ver. Número 1. Sí. Claro. Total, que al final, pues bueno, pues empezamos y demás y tal. Y en un momento determinado, pues claro, acabamos encontrando que es que el hermano mayor, pues bueno, maltrataba descaradamente al menor. La familia no quería admitirlo. Y la abuela era quien controlaba y protegía un poco al paraguas. Pequeño. Era el paraguas que evitaba aquella situación. ¿Cuál era el tema? Que claro, el día que se murió, el chaval, un chaval muy inteligente, que quede claro, pero claro, suelen ser chavales con unas condiciones intelectuales muy altas y muy inteligentes. Lo que pasa es que por su edad no valoran muy bien el problema que están creando. Con lo cual, claro, él empezó a hacer los fenómenos. Los fenómenos eran, había combustiones espontáneas por toda la casa. En un momento determinado, pues el sillón empezaba a arder. Sillón de plástico de estos, de Sky, y empezaba a arder, pues eso, el sillón estaba lleno de agujeros. Claro, el sistema era barritas de sándalo. Joder. Tú cogías un trocito pequeño para que diera una cantidad pequeña de ceniza, pero con la suficiente temperatura para quemar el plástico. Otro de los casos, las lámparas que se movían. Claro, las lámparas se movían porque el chaval las movía. Porque claro, el chaval era el que llegaba y decía, mira, ya se está moviendo Llegaba corriendo y decía, mira, ya se está moviendo la lámpara. Claro, según había pasado, la había dado. O sea, eran todo técnicas muy sencillas, algunas. Pero claro, suficientes para crear una sugestión tremenda en la familia, que estaban pendientes en un momento determinado, claro, del fenómeno, y él, ¿qué ocurría? Podía vivir tranquilo. Porque el hermano, claro, en un momento determinado se habían producido combustiones dentro de su armario, y el hermano, claro, dentro del armario tenía la escopeta y toda la munición de caza, con lo que se podía haber liado. Claro, es lo que os digo, de que no valoran los efectos secundarios que pueden producir con sus actividades. Y hubo un día que fue divertidísimo porque llegamos directamente y nos cuentan ya, es que cada día esto es peor porque no sé qué, porque ahora desaparecen los huevos de dentro de la nevera y aparecen estrellados en la habitación del hijo mayor. Claro, todo iba en dirección al hijo mayor, todo. Claro, era al que tenía que acojonar para que le dejara en paz. Que quede claro. El sistema era genial, porque el chaval lo que hacía era tiraba el huevo con efecto, haciendo una onda, o sea, una parábola, de tal manera que daba en el techo y daba hasta el final, contra la pared. En el techo, al ser el huevo, se quedaba lo que era más o menos parte de la cáscara y la clara, y la yema, por la inercia del objeto, la inercia propia de la yema, que es más densa, viajaba hasta la habitación, hasta la pared del fondo. Entonces estaban como locos, porque es que ya era lo último. El fantasma no tenía nada más que hacer que tirar huevos y encima separarlos. Pero escucha, es que era inteligente y hábil. Porque yo tiro yo tiro un huevo al techo y te queda pegado. El chaval te digo directamente que es que era inteligente, hábil y lo que quieras. O sea, era un cerebrito. Lo que pasa es que, claro, que había tenido
la mala suerte de caer en una familia que no habían entendido esa situación y no le estaban potenciando. Con lo cual, claro, bueno, cuando ya eso empezamos, pues bueno, toda la historia de hablar con él, mira, te estás equivocando, pues vas a tener un problema, no sé qué. El fenómeno desaparece y empezamos a hablar con la familia. Y claro, el problema surgió directamente, perdón si me sigo metiendo con el padre, pero es que fue el principal problema. Desde el primer momento, claro, él estableció que su hijo era maricón y gilipollas. Sí. Ante ese razonamiento, pues era difícil de conseguir nada. Pues intentamos por todos los medios, pues bueno, pues a ver cómo conseguíamos que entendieran la situación del chaval, que ni era maricón, ni era gilipollas, ni nada por el estilo. Pero bueno, había que conseguirlo. Y hablando un día, el padre dijo, esto lo soluciono yo como se tiene que solucionar. Y mandó al hijo a Sevilla a un hospital psiquiátrico. Joder. Ya. Bien. Para que le arreglara la mariconería. Joder. Bien. Terapias de conversión. De grupo, de choque. La suerte, y digo suerte, es que claro, el chaval fue a Sevilla, allí tenían unos tíos, y claro, empezó a vivir con los tíos. Los tíos daban clase, eran 2 profesores. Cuando el niño llegó, descubrió América. Una casa con libros, con personas que eran capaces de hablar de cosas interesantes. Claro. Eran profesores que cada vez que hablaban le estaban enseñando. Claro. El chaval no volvió a Madrid, claro, lógicamente. Ni llegó a entrar en el hospital ni nada por el estilo. Porque claro, cuando le hicieron el primer análisis dijeron, este chaval es normal, de la calle. Y entonces, pues claro, yo sé que el chaval sigue viviendo ahora mismo en Sevilla. Y sigue, pues bueno, tiene una vida normal, tiene ahora mismo ya, bueno, han pasado unos años, él tendrá ahora, pues posiblemente entre los 20 años, sé que tiene novia, o sea, sí, su vida normal. Su vida normal. Claro, o sea, es que ese es el tema, que de alguna manera... Le estaban haciendo bullying en casa. Claro, es que eso es lo que hay que estudiar. Dejarnos del fantasma, porque vamos a ver, seamos sinceros. Si los fantasmas no tienen nada mejor que hacer que venir aquí a rompernos pues eso, a tirar huevos, a rompernos los cacharros, a no sé qué, pues mira, oye, yo no quiero, no quiero morirme, pero es que menos todavía. Menos de fantasma. Porque vamos, vaya por venir que nos queda. Yo, escucha, que te voy a contar otra cosa que... A mí me han tratado bien siempre en mi casa, pero y los fantasmas también. Yo fui a gastar una broma a mi padre el día de los Santos Inocentes y compré en Madrid, en el mercado este de navideño, compré una bomba esta de humo y la puse detrás del frigorífico. Yo prendí, aquello empezó a salir humo. Yo me acojoné, eso sí. Y me acojoné y estuve a punto de que mi padre me pegara 2 tortas. Bien das, por porque cierto. le asusté mucho a mi padre. Bien das. Y no hubo fantasmas tampoco. Va a ser como decía Gila, dice, hemos matado al muchacho, pero os perdono por todo lo que me he reído. Pues eso. No, es que vamos a ver, que es lo que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces estos chavales que crean estas historias normalmente no tienen, es lo que tú dices, tú metiste la bombita dentro del frigorífico, pero no valoraste realmente la que podías liar. Sí. Evidentemente. ¿Por qué? Porque de alguna manera no están preparados. Su experiencia vital no les permite de alguna manera deducir que los problemas que pueden crear con eso. ¿Entiendes? Entonces lo hacen. ¿Y qué ocurre? Que claro, lo hacen en un momento determinado y eso pues crea una situación familiar que es lo que hay que conseguir romper y localizar eso. Y sobre todo, es lo que os digo, localizar la causa por lo que lo está haciendo, porque el chaval no lo está haciendo por putear, y perdón por la expresión. O sea, tenemos que entender que el chaval no lo hace por hacer daño a la familia, lo hace porque necesita algo en un momento determinado, o hay algo que no han conseguido, y no es el último videojuego. Estamos hablando, puedo contar otro caso, una chica, esta se tendría ya 16 años más o menos, y en un momento determinado, pues bueno, creó pues lo de siempre, objetos que desaparecen, golpes, porque es la película Poltergeist, todos hacen lo mismo.
Y entonces, en un momento determinado, pues claro, la madre, generalmente era curioso que eran las madres las que acudían a nosotros, porque los padres, todo eso eran tonterías. No, esto seguro que tiene explicación, esto no tiene sentido. O sea, no querían aceptar que había un problema en la casa. ¿Por qué? Porque las familias son perfectas. Y el padre generalmente suele estar un poco fuera de la familia, por razones de trabajo, su manera de actuar, su no sé qué y tal. Muchas veces lo que es el interior de la familia no se entera totalmente de lo que está pasando. Y eso, pues claro, evidentemente hace que los hijos pues tengan una desconexión generalmente con el padre. La situación fue que, bueno, lo típico, pues fuimos por allí, estuvimos viendo la casa, analizando todo lo que pudimos, no sé qué tal, y había, pues bueno, un par de cosas que eran muy llamativas. Por un lado, un día recibieron una llamada de un jugador de baloncesto que decía que supuestamente alguien desde la casa le habían llamado. Y entonces, pues claro, la familia acojonada. Pero bueno, nosotros no hemos llamado a nadie, no sé qué, tal y cual. ¿Un jugador de baloncesto famoso o no? Famoso. No digo nombres porque, evidentemente me vais a perdonar. Sí, Además, yo tengo un problema. Como médico yo no puedo dar datos personales de nadie. Entonces yo no te puedo decir, pues se llamaba fulanito. No puedo hacerlo porque evidentemente, bueno, ya no me van a hacer nada, estoy jubilado. Pero evidentemente la ética te queda de los años de profesión. Claro sí. Y entonces, pues, directamente, pues claro, ¿qué ocurrió? Y otro de los casos que era muy llamativo era que normalmente, bueno, aparte de, pues sobre todo eso, cambio de objetos de un sitio para otro y demás y tal, era una cosa que a la madre la traía loca. La madre tenía un patio, o sea, la casa donde vivían tenía un patio interior y, como la mayoría de los patios interiores, tenían las cuerdas para colgar la ropa. Entonces, la madre solía, en un momento determinado, cuando llovía, echaba un plástico por encima de las cuerdas con la ropa tendida para protegerla del agua. Sí. Pero claro, le costaba un imperio conseguir extender aquello y demás, como lo hacía. Y en un momento determinado, pues el fantasma, que en el fondo debía ser buena gente, pues se dedicó a extender el plástico, pero extendido perfectamente. Claro, aquello a la madre la traía loca, porque a ella le costaba un imperio conseguir hacerlo eso, y el fantasma, pues claro, lo hacía de la manera más sencilla pues, que se podía plantear. Claro, cuando nosotros encontramos fuimos analizando el caso. Bueno, luego había otra cosa que era muy llamativa y era, iba a decir divertida, porque la verdad es que resultaba divertido verla, y era la niña, había creado una pseudo-ouija que consistía en las letras y con una moneda ponía sobre la moneda el dedo índice y la moneda se movía, moviendo la mano, claro, arrastrando en teoría la mano, y era capaz de contestar lo que tú quisieras. Bueno, contestar todo no, claro, evidentemente, cuando te metías en cosas muy profundas, la moneda se quedaba así como tonta. La cosa estaba en que, claro, eso sí, era espectacular verla, el movimiento de la moneda. Ella, a la vez que lo hacía, o sea, que se movía la mano, lo iba diciendo las palabras. Porque es que, os digo, que era complicado seguir la moneda, de la velocidad en lo que lo hacía. Claro, cuando ya empezamos a desmontar la historia, nos encontramos que la chica había tenido un problema, había tenido una operación bastante fuerte, y ella consideró que la familia no estuvo a la altura a la hora de ir al hospital, de estar con ella y demás. Sentía de alguna manera que en cierto modo la habían abandonado. ¿Qué buscaba con toda esta historia? Llamar la atención. Llamar la atención. Porque claro, todo se centraba en ella. Ella lo que quería recuperar era, o conseguir era, ese papel importante dentro de la familia. Estamos hablando de 3 hijas, era la menor. Los menores suelen ser, en las familias, suelen ser problemáticos, porque como es el último ya da igual. El del medio normalmente, como no es ni chicha ni limonada,
Seamos sinceros, se lleva toda la bofetada del mundo, Sí. y el mayor, que es el que quiere ir rompiendo camino, pues es el que va dando bofetadas por todas partes. Yo soy del medio. Pues aplícate la teoría. Pero bueno. Los mayores somos los que peor lo pasamos. Sí, porque tú vas rompiendo directamente lo que es el camino para los demás. El del medio no suele ser capaz de aprovechar todo lo que tú has abierto, sí, porque no llegas a tiempo, y el pequeño es el que se aprovecha de todo, claro. Sí. O sea, sí, pero claramente. bueno, eso es otro campo. Muy amplio. También muy divertido, lo reconozco. Pero bueno, lo cierto es que la chica, pues claro, en un momento determinado nos acabó reconociendo esto, acabando el fenómeno, porque todo tenía explicación. Claro, el movimiento tan maravilloso que hacía con la moneda era ya el aprendizaje que había hecho. Todo el día, dale que te pego con la moneda, tenía un entrenamiento Bestial. tremendo, con lo cual, claro, resultaba de lo más llamativo. Lo de los cambios de objetos de sitios, pues era lógico. En cuanto podía y no había nadie, enganchaba una cosa, la llevaba para otro lado. O sea, este tipo de golpes en un momento determinado que producía, pues, de las maneras más insospechadas, pues eso, muchas veces pegando un codazo a la pared, cosas por el estilo. Y bueno, la verdad es que estoy dando muchas pistas plástico, para crear directamente un poltergeist en casa, pero bueno. Nos tienes intrigados con lo del plástico. Y lo del plástico es que la cría, que evidentemente también era muy inteligente, había descubierto que si había 4 cuerdas, de tal manera que si tirabas de las laterales y enganchabas el plástico en las 2 centrales, lo que hacías era un efecto bandera. Claro. Entonces se extendía perfectamente por encima de las cuerdas. Claro, cuando le explicamos aquello a la madre desde entonces tan feliz, porque no volvió a tener problemas para tender la ropa. O sea, pero claro, estamos hablando de que luego también hay que considerar que muchas veces el problema no es lo que sufre el niño, sino cómo lo sufre. Porque claro, es su propia vivencia. En realidad, aquí nunca hubo un problema de abandono. Hubo un problema de que la madre trabajaba, el padre trabajaba también, claro, las hermanas tenían sus clases, o sea, no tenían, como quien dicen, tanto tiempo libre como para poder estar todo el tiempo con ella. La pero percepción que tenía. Claro. Ella lo vivió mal. Y entonces esa fue la causa de crear todo este fenómeno. O sea, que es que estamos hablando que es muy importante, por encima de todo, que entendamos que estamos hablando de casos de personas, no de fantasmas. Y cuando quieres, en un momento determinado, entrar y ver qué es lo que hay, tú te sueles encontrar, pues un problema familiar, un problema de un chaval, el que sea. Todos son situaciones que en un momento determinado es normal. O sea, te damos situaciones de moving en la familia, de los hermanos mayores a los pequeños, por desgracia es más habitual de lo que quisiéramos. O sea, niña de turno que el hermano le saca hostias de la discoteca. ¿Por qué? Porque dice que ella no puede estar allí. Seguimos siendo un país muy machista. Y todas esas cosas influyen mucho en todas estas maneras de actuar. O sea, el machito, el hermano mayor que va de machito del fútbol, los deportes, o no sé qué, no tengo nada ni contra el fútbol, ni contra los deportes, ni contra nada. Pero suelen ser patrones establecidos. Estos suelen ser problemáticos a nivel de las familias, pero no crean problemas. Los descargan sobre miembros de la familia que son más débiles. ¿Y las creencias? Las creencias suelen ser el problema para agrandar el fenómeno. O sea, el fenómeno normalmente se suele producir por una causa más o menos social familiar. Pero luego las creencias son las que exacerban completamente el fenómeno. La presencia de curanderos, de echadoras de cartas, de incluso sacerdotes que no saben manejar esta situación. De el amigo que dice que él sabe mucho sobre estos temas. Claro, estamos hablando de creencias que ante una situación de este tipo tienen el inconveniente de que es que determinan que tu creencia es real,
Con lo cual, por encima de todo, tienes que creer en ella. Si tú crees en fantasmas, necesitas ver fantasmas, porque si no, tu creencia no tiene sentido. Entramos en el concepto de la fe, la propia fe. Efectivamente. Lo que claro. es demostrable es que es así, porque tú tienes claro. que tener fe en ello. Es la necesidad de demostrar que tu fe tiene sentido. Sí, no, pero si hay un caso de este tipo, en el cual hay espíritus por medio, hay una existencia de un supuesto más allá y todo eso, pues todo eso, claro, es la base para justificar tu propia creencia. Con lo cual vas a tener que inmediatamente tienes gente que apoya esa historia en un momento determinado. Y vas a tener el problema de que, claro, cuanto más gente apoya la historia, mayor es la sugestión. Con lo cual, no solamente existen los fenómenos que alguien hace, sino los problemas de sugestión que en un momento determinado tienes. La gente que tiene alrededor, que la mayoría busca un provecho de todos los tipos. Claro, vas a encontrar gente que inmediatamente se pega para ver qué es lo que saca. O sea, los medios de comunicación es la clara demostración de esta. O sea, nadie lleva a un programa de radio, de televisión, a alguien que en un momento determinado han demostrado que el fantasma no existe. No, llevan a la persona que dice que tiene un fantasma en casa. Sí, los medios de comunicación hoy en día lo potencian más. Porque, por ejemplo, las tradiciones, por lo menos, como tú hablabas antes, tu vivencia, aquí en el pueblo, yo recientemente pues he perdido un familiar, bueno, mi mujer ha perdido un familiar, y cuando acababa de morir, aquí abrieron la ventana para que el espíritu saliera. ¿Quiere salir? Claro, es que Y eso dices que estamos en el siglo XXI, todavía... Sí, es... Sí, pero es que entendamos que todas esas tradiciones... Vamos a ver, la muerte nos da miedo. Porque como no sabemos lo que hay al otro lado, ni hay nadie que haya venido a explicárnoslo, por base nos da miedo. Entonces, tenemos ese concepto, por un lado, de la religión, que nos ha creado un mundo más allá, pero que no tenemos ninguna demostración del mismo. Porque no hay demostración del mismo. Tú puedes creer lo que quieras, tú puedes hablar y decir, no, es que fulanita le incorpora el fantasma y habla a través de ella. Bueno, ya hace mucho tiempo que lo de la creación de personalidades múltiples está bastante bien explicado a nivel de psicología. Que no solamente existen casos patológicos, sino que existen casos relativamente más normales. Porque todos tenemos una personalidad múltiple. Yo no actúo igual aquí que con mis amigos tomando cerveza. Tengo dos personalidades. Yo dando una conferencia no es otra situación. Es decir, yo que me considero relativamente equilibrado, pues puedo tener hasta 10, 12 diferentes personalidades a la hora de actuar. No actúo igual dando una conferencia que jugando con mi hijo, con mi nieto. Me parece lógico. A lo largo de tu vida van cambiando también. Y a lo largo de la vida vas cambiando tu manera de ser. Lo que se ha visto es que tú te puedes crear esas personalidades. Ay, perdón. Nada. Por ejemplo, es muy habitual que los escritores, por ejemplo, te hablen en algún momento de que cuando están escribiendo una novela y demás y tal, como si los personajes cobraran vida y le dictaran lo que tiene que ir poniendo. Eso es que él ha creado como una pseudo personalidad que sería el protagonista y va incluyendo en esa personalidad aquellas cosas que considera que debe estar en la novela. Pero él lo vive a veces como algo externo. No es patología, que quede claro. No tiene ningún problema. Está más cerca del modo de trabajo. Claro, evidentemente. Pero claro, hay personas que esa creación la utilizan para otros fines. Ya sea para decir, no, yo estoy en contacto directamente con la Virgen o estoy en contacto directamente con un fantasma. Y eso
hoy en día, vamos, el primero que de alguna manera establece eso, porque su tesis doctoral se fundamenta en ello, es Carl Gustav Jung. Su tesis doctoral es sobre una vidente que era una prima suya, y hace todo este análisis que luego posteriormente, claro, se han ido ratificando la realidad de ese fenómeno. Entonces, estamos hablando de eso, de que no podemos hablar de que haya gente que entra en contacto con el más allá. No lo sé, pero lo que sí está claro, que no sea explicable, no es cierto. Entonces, como no tenemos idea de qué es lo que hay más allá, todo eso nos produce un miedo y un temor. Y todas las religiones, en realidad, juegan en un momento determinado con ese más allá. ¿Por qué? Porque de alguna manera, entendamos, desde la más absoluta prehistoria, de esos señores, los neandertales y demás, que nos empeñamos en decir que eran tontos y que no, precisamente cada vez estamos viendo que su cerebro estaba más desarrollado que ahora, ellos siempre han tenido una cuestión. Ellos enterraban a sus muertos. Pero no los enterraban de cualquier forma. Les enterraban con sus objetos, les enterraban muchas veces pintados de rojo o de ocre. Qué curioso, igual que el niño cuando nace. El niño nace directamente rodeado de sangre, igual que le ponían a los muertos. ¿Por qué? Porque ya hacían la idea de que esa persona que había muerto, había algo que le había abandonado y que en algún momento podía volver a este mundo. Por eso le pintaban de rojo, para que fuera un intento de reencarnación. Y entonces, desde esas épocas, nosotros tenemos esa mentalidad de que el muerto, hay algo de él que se libera. Las religiones han ido estableciendo el medio de control, entre comillas, de estas ideas. Vale. Pero claro, estamos hablando de una cosa. Las tribus más primitivas, mal llamadas primitivas, nuestros ancestros y demás, tienen toda una evolución cultural muy concreta. La mujer siempre ha estado asociada a la magia. Siempre. ¿Por qué? Porque es la que produce magia. Es la que da vida. La magia es la vida, punto. La magia de Harry Potter, de los rituales, de los libros escritos, esa es la magia del hombre. Porque nosotros no hacemos magia. Y entonces nos montamos toda nuestra parafernalia. ¿Por qué? Porque en las antiguas tradiciones, la mujer era la que daba la vida y el hombre, el chamán, era el que se quedaba con los muertos. Y de ahí nacen todas las religiones. De esa evolución. Con lo cual, claro, esa evolución ha hecho que cada vez se vaya perfeccionando más y cada vez tengamos grupos religiosos que, en cierto modo, quieren controlar esa actividad del más allá de los muertos, aquel que controlaban los chamanes masculinos, que quede claro. Entonces, ante esta situación, nosotros tenemos miedo y seguimos manteniendo directamente toda una serie de tradiciones desde aquellas épocas que seguimos teniendo en nuestra cultura y que no nos damos cuenta y lo hacemos de forma inconsciente. Pero lo cierto es que seguimos teniendo todas esas tradiciones de los muertos que se iniciaron en la época más primitiva y que han ido evolucionando a lo largo de los diferentes pueblos y las diferentes culturas. Bueno, es que horas, otro programa, otro. Nos quedamos alucinados con te lo comenté. Yo estoy encantado. Pues cuando no hablamos es que nos quedamos mirando al invitado porque... Es buena señal, Pues vamos a ir terminando ya porque tenemos que terminar, sí. No tenemos más tiempo. Y se han quedado lo del Bau del Monte, que no lo hemos terminado, sí. Lo del Palacio de Linares y otras... Sí, claro. Sí. Si es que el tema está en que hay muchas historias. Sí, hay muchas. O sea, si es que es... Claro,
que os estoy hablando de casi 20 años metido en este tema, con lo cual hay mucho que contar. Hay mucho que contar. Pues, no te preocupes que volverás. Vamos, si a ti te ha gustado, tranquilo que otro día te llamamos. Sin ningún problema. Vamos a ver, o sea, yo me he movido sobre todo a nivel más académico, incluso en este tema. Lo que yo tengo son pues esos artículos publicados en revistas académicas a nivel de psicología, a nivel de parapsicología algunas y demás y tal. Pero claro, libros en plan divulgativo, reconozco que no tengo ninguno, pero por eso, porque me he dedicado a meterme en otro campo directamente. Escucha, pues lo mismo ahora que estás en la empresa, ahora que está una de las empresas más grandes de España. No, pues, ahora... es el momento para hacerlo. Claro. Ahora sí, es el momento sin duda alguna para plantearme el hecho de escribir algo. Pero vamos, ya te digo que no lo he hecho más que nada por eso, porque bueno, también piénsate que el dedicarte a estos temas es secundario, porque evidentemente tú tienes que estar, pues bueno, haciendo algo más rentable para llegar a final de mes. Claro. Entonces, claro, utilizas el tiempo que te queda libre. Y entonces, pues claro, en ese otro campo, dentro de la psiquiatría, pues quieras o no, pues siempre tienes que estar al tanto de seguir estudiando, de seguir, pues bueno, pues al día, y es muy importante. Y eso te lleva también muchísimo tiempo, claro. Con lo cual, pues bueno, ahora ya te digo que posiblemente, a lo mejor me lo planteo. Nunca se sabe. Si lo haces, llámanos que te ponemos en contacto con el que compra los libros de Carrefour. Vienes desde aquí. Te digo, el día que te lances a llenar páginas en blanco, dame un toque, ya hablamos. Nada, dalo por base. Y si necesitas alguna chaqueta, algún traje, Juan. Mira, ya me puedo permitir un lujo ahora ya de que no tener que necesitar traje. No hay que ir a ningún sitio. Admito que nunca he llevado traje, porque la verdad es que siempre me ha resultado muy incómodo. Y la corbata es una cosa que no puedo con ella. Pero vamos, ahora menos todavía. Ya que no tienes esa obligación de dar una imagen y demás y tal. Además, tú piénsate, si es que los médicos tenemos una parte positiva en eso. Para eso tenemos la bata. Para no complicarnos la vida. O sea, no uniforme. Ni de lo que te vistes, ni lo que no vistes. Te pones la bata y a todas por saco, ya solucionas el problema. Yo personalmente me paso la vida en chándal. Yo soy profe de educación física y... Lógico, pues lo mismo. Cuando salgo sigo con el chándal, que es lo más cómodo. No, te entiendo totalmente. O sea, yo no salía con la bata a la calle, pero bueno, por razones claras. Sí. Pero vamos, era lo habitual. Bueno, ya hablando de esto, escucha, yo soy sastre y estoy trabajando y estoy en chándal. Me pongo los vaqueros cuando voy a visitar a algún cliente, pero yo eso de ponerme chaqueta me cuesta también. ¿Y eso que las haces? Sí, eso que las hago. Bueno, Manuel, muchas gracias. Muy bien. Quédate por aquí un poquito, te despedimos en privado mientras que pongo un poquito de música y lo dicho, mi particular, aquí pequeñita felicitación porque eres un gran divulgador, de hecho nos lo has demostrado y nos has dejado aquí, pues eso, porque abiertos seguimos. Y bueno, pues que sigas, aunque sea desde esta parte de tu jubilación, pues contándonos cosas de estas que ya digo que por lo menos son... Sí, si no, ahora mismo tengo... Muy interesante. Ahora tengo más tiempo, eso lo reconozco. Bueno, espérate por ahí un poquito. Venga. ¿Cómo mola el hombre este, macho? Me ha encantado, ¿sí? Qué bien lo cuenta, qué bien divulga este hombre. Bueno, me tenéis que dar las felicidades a mí, ¿no? No, a ti no. Después de mes y medio... ¿Dónde lo has encontrado este hombre? ¿De la Escóbula? De la Escóbula, sí. De la Escóbula. Sí. Una buena cantera esa. Partícipe de la Escóbula y bueno, y viendo una de La Escóbula es un programa de radio que tienen su... ¿Es de radio o es directamente de iVoox? Es de radio. Podium Podcast está también. Ajá. Sí. Y tiene las dos partes. Lo bonito es que toda esta gente que sabe tanto y que tiene tantas experiencias, que sea accesible, que podamos contactar con ellos y que venga a nuestro programa también, pues para contarnos lo mismo que se cuenta en la Escóbula y en sitios tan prestigiosos. Exactamente, sí. Así de tanto caché. Claro.
Así que, pues me ha encantado. Quería saber yo más del baúl del monje y del... La mejor excusa para que del Palacio de Linares. La temporada que viene venga para acá otra vez. Así que, Muy bien. porque sabéis que el Palacio de Linares tiene un fantasma. Sí, Ya estamos. Sí, este hombre ha dicho que los fantasmas no Pero hay. bueno, que pero buscar tiene su otra leyenda, explicación. tiene su leyenda. tiene su cosilla, Claro. su cosilla. Así que... Bueno, pues ya en otra ocasión. Voy a poner a Siniestro Total, que es nuestra sintonía de despedida. Y Bueno, ¿nos pones canciones de recuerdo de eso? ¿Quieres que te ponga? Es que estamos en abril todavía, pero vamos, si quieres te las busco y ponemos una de abril. Es que Te claro, vi el otro día diciendo que una mierda de canciones que habías buscado, que no sé qué. digo, pues nada, aquí para ver qué canciones, para podemos- decir... Estamos a finales de abril, pues... Ah, los podemos- mayos, tenías que poner los mayos. Los mayos. Los mayos. Espérate, ahora me tienes que esperar, que tengo que buscarlas. Y te digo a ver qué es lo que tenemos. Abril. Los mayos y la noche de Valpurgis. Al Purgis, Ah, pues mira, También. hablando de abril, que este no lo habíamos puesto. Date. Te va a gustar, mira. Es la cojonuda. No, espera. Ah. espera, Me suena de algo, no sé qué, pero... espera que te la pongo, mira. Qué romántico. Ese saxo. ¿Tú quieres arrimar? Es Ana Belén. Ah, no me gusta, Ana Belén. ¿Y esta canción tampoco? No, que me gusta Ana Belén. O sea, a ver, no me gusta que... No te A líes, ver, a no ver, te líes. dime. En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, Es Sabina. el desamparo y la humedad Esta comparten mujer colchón. es que me resulta increíble como canta. Me resulta... Parece que te está hablando. Canta muy fácil. Sí. Parece como si te estuviera hablando así, normal. Por eso he elegido esta versión de la canción de Sabina, que sabía que te iba a gustar. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo me conoces? Bolsillo y grita, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón. donde Ahora sí, vete pensando qué es lo que vas a hacer la semana que viene, aunque tú lo tienes fácil, porque... Yo lo del otro día... Claro, no pude. lo llevamos arrastrando aquí. Ilusionado que estaba en una tarde de toros aquí, Solero, Espartaco. Digo, ¿qué íbamos a hacer? Y nada. Pues nada, pues... bueno, pues eso. Entonces, tenemos para la semana que viene Espartaco, Espartaco. que no es el torero, No. es el de la película. ¿Cómo era el actor de la película? ¿Tú te acuerdas cómo era el que hacía de Espartaco? ¿Cuál? ¿El Kiki Douglas? Kiki Douglas, Kiki Douglas, no me salía. Del hoyito. Kikiriki Douglas. Kiki Douglas. Bueno, pues Espartaco, vale. Yo como la semana anterior estuvimos con las bombas atómicas y todo esto, pues me voy a ir al otro... Oye, ¿cómo me moló el programa del otro día? Sí. Me eché en falta yo, pero... Una laguna y que no podíamos llenar. pero me moló con lo la- de Peñarroya. Claro, es que... Además que voy a ir, el Sí. miércoles voy. Hay un centro de interpretación antes de entrar al castillo que está muy chulo, date una vuelta, no solamente del castillo, sino de todo el... No el sé, yo ya he entorno. estado. Ah, sí, ya Tú se está. sabes que donde yo soy como tú, Sí, porque ese pero va a en andar, coche. pero ese va a andar, pero yo en coche, exactamente. Yo donde no he estado yo, andando tú en coche y yo en bicicleta. Exactamente. Sí, complementarios. Bueno, pues te lo recomiendo que vayas a Peñarroya, te acercas también si quieres a... ya sí, vamos a ir a Ruidera. la Laguna de Ruidera, vamos a ir a las Lagunas de Ruidera. De las Lagunas de Ruidera vamos a ir al castillo del viejo Calatrava. De Calatrava vamos a comer a Almagro. De Almagro vamos a ir después a Daimiel. Y ahí vamos a atardecer, si el tiempo no lo permite, y Pero a casa. el bowl de la piquera. Daimiel son las tablas, Ruidera son las lagunas. Sí, vamos a las Ruidera, a las ahí. dos cosas. Sí. Joder, buena Sí, ruta. sí, y kilómetros, porque el de Coche, Calatrava, eso el no es castillo de de para mí. Calatrava, sí, Eso- sí. eso no es de para mí. Eso es una tarde mal hecha. Bueno, pues os decía que estuvimos hablando de energía atómica Sí. y me voy a ir al lado contrario, las energías renovables, porque no sé de dónde, pero teníamos una petición, ¿verdad, Joaquín? Sí, Tú sí, sí. recogiste- Nos llegó una petición de Barra de Bar
de, Sí. oye, ¿y por qué no investigáis un poquito o contáis un poquito la historia de aquel proyecto que hubo en Santa Cruz hace ya bastantes años de una central eólica? Ujú. A ver, digo, ostras, es verdad. Es verdad. Y un personaje del cual he de reconocer que no tenemos mucha información, pero que bueno, que vamos a contar la historia ¿Y el Cerro del Águila? del Cerro del Águila, sí, del ingeniero José Valentín Zapata. Venga. Y Joaquín, Bien, bien, ¿tú qué me traes? Pues yo tenía una idea en la cabeza porque como el Dire iba a hacer tema del Espartaco, digo, va, me voy a la antigua Roma y demás, pero coincidiendo que mi chica se iba a Budapest unos días y me acordé de una historia que tenía yo el roe de contar y voy a contar esa historia de los 300 espartanos / españoles que estuvieron allí en Budapest y ya lo veremos. Ya veremos. A ver. Vamos a por ellos. Buenos temas para la semana que viene. Perfecto. Que entramos ya en mayo, ya estas canciones no te las puedo poner. La semana que viene te prometo que te pongo los mayos. Venga, vale. Porque nosotros celebramos aquí en Santa Cruz el 30 de abril y el Que 1 la de mayo. Nosotros hicimos un programa especial. Sí, de Sí, mayo, Yo creo que fue sí. el primer año. Yo el creo que primer fue. año, sí, de la noche de las... Sí, que hice de Valpurgis. Y dentro sí. de Valpurgis hay una canción que me gusta, que la puse así 2 o 3 veces dentro del programa y me gusta. Es un alemán, no te sé decirte. Yo Bajen te voy a poner Strugen. nuestros mayos. Yo creo que ibas a decir que había sido farolero en los mayos. Sí, No sé, también. Es algo que Fui farolero en los mayos. Mira, te voy a dar una conocido primicia. mundialmente. Con el Oriente. Te voy a dar una Los primicia. tres. Este año, ¿Voy a ser farolero? no, Ah. otra vez yo voy a presentar los mayos en la plaza. Primicia informativa. Mira, ponme a tu lado, Sí, con un farol. te puedes venir cuando quieras. Ah, vale. Me ha llamado, en este caso, Yasmina, que es la concejala, que me ha pedido que si queríamos estar por aquí echando una mano. Y pues te doy la primicia. Voy a estar subido ahí en la plaza, en todo lo alto. Te vienes conmigo y Yo me te ayudas. aplaudiré, yo te aplaudiré. No, o conectamos Bravo. la radio, hablas con nuestro jefe, Albertencia, y... Ah, bueno, no sé si, es que no sé si voy a estar aquí o voy a estar aquí en la radio, no lo sé. Pues, y ahí estaré yo abajo. Así que el 1 de mayo celebramos los mayos, el 30 de abril, y el 4 de mayo te pongo aquí en la radio los mayos. Venga, vale. Venga. Bravo. Se me ha quedado caliente la cerveza y todo. Es que esa se bebe caliente, esa es una stout, esa No. es negra, esa se ve un poquito caliente, fría no está buena. De todas maneras, don Joaquín, hasta la Rafael, Juan Carlos. Me ha dejado sin palabras. próxima. Venga, Claro, adiós. argumentos, todo argumentos. Hasta la próxima. Venga, hasta la semana que Adiós. viene.